Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades, un drama que ha trascendido las pantallas y ha llegado hasta los tribunales. Si están pensando bien, vamos a hablar de *** de Method Demir y Kanyaman ***, y más concretamente, de unas declaraciones de ella que terminaron, bueno, en juicio. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes: romance, fama, controversia y por supuesto drama legal. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Todos conocemos a Method Demir como la carismática y talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su papel en Erkenzikuş, donde compartió pantalla y, se rumoreaba, mucho más con el apuesto Kanyaman. Su química en la ficción era innegable y la chispa que saltaba entre ellos en cada escena alimentó una legión de fans que soñaba con verlos juntos fuera de las cámaras. Y para ser honestos, la mayoría de nosotros, los espectadores, estábamos ahí, esperando, deseando que esa historia de amor de la pantalla se hiciera realidad. Y vaya que parecía que así iba a ser por un tiempo. Los rumores de su relación sentimental empezaron a circular como pólvora. Se les veía juntos, saliendo, compartiendo momentos que para muchos eran la confirmación de que lo que veíamos en Erkenzikuş no era solo actuación. Y la prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de estos rumores, alimentando aún más la especulación. Las fotos se multiplicaban, los titulares eran cada vez más atrevidos, y la atención mediática sobre esta pareja se disparó a niveles estratosféricos. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían ver triunfar, tanto en la ficción como en la vida real. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y fue precisamente en medio de esta vorágine de rumores y especulaciones donde surgió la controversia que nos trae hoy aquí. Method Demir, en una entrevista, hizo unas declaraciones que al parecer no le sentaron nada bien a Kanyaman. Declaraciones que, según se reportó en su momento, provocaron un punto de inflexión en su ya de por sí volátil relación, y que, lo que es más importante para nuestro tema de hoy, acabaron en los tribunales. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué dijo exactamente Method Demir? ¿Qué palabras, qué frases, fueron lo suficientemente delicadas o comprometedoras como para escalar hasta una disputa legal? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque no hay una respuesta simple y directa, y la interpretación de esas declaraciones es clave. Según se filtró en diversos medios de comunicación turcos e internacionales, y lo que generó todo el revuelo, fueron unas declaraciones de Demet en las que supuestamente se refería a Kanyaman de una manera que él consideró difamatoria o lesiva para su reputación. Algunos reportes sugirieron que ella insinuó, o incluso afirmó, que algunas de las cosas que se decían sobre él o su comportamiento en el set de rodaje eran ciertas, o que él tenía una actitud que ella desaprobaba fuertemente. Otros decían que las declaraciones se centraban en aspectos de su personalidad o su forma de trabajar que él sintió que la habían pintado bajo una luz negativa ante el público. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la imagen pública lo es todo. Y cualquier comentario, por mínimo que parezca, puede ser amplificado y distorsionado por la prensa y las redes sociales, afectando la carrera y la vida personal de los involucrados. En este caso parece que las palabras de Method Demir tocaron una fibra sensible en Kanyaman, llevándolo a tomar una medida drástica. Los detalles exactos de lo que se dijo en esa entrevista siguen siendo un tanto nebulosos, ya que, como es natural en este tipo de situaciones, las partes involucradas tienden a ser reservadas o a dar versiones que benefician su propia posición. Sin embargo, lo que sí trascendió fue que Kanyaman, sintiéndose atacado o difamado, decidió emprender acciones legales contra Method Demir. No fue un simple desacuerdo público, sino una demanda formal. Esto es algo que rara vez vemos entre compañeros de profesión, especialmente cuando han compartido un proyecto tan exitoso y han sido objeto de tanto cariño por parte de los fans. La demanda no solo añadió leña al fuego de los rumores sobre su relación, sino que también puso de manifiesto las tensiones que existían entre ellos, tensiones que hasta entonces se habían mantenido, en gran medida, ocultas tras la fachada de una pareja de ensueño. La noticia de la demanda causó un gran impacto. De repente esa historia de amor que tantos seguían con devoción se vio empañada por un conflicto legal. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Demet, otros apoyando a Kanyaman.
Las redes sociales se llenaron de debates, teorías y especulaciones sobre los motivos reales detrás de la demanda y la naturaleza de su relación pasada. En el contexto de las declaraciones de Demet, es plausible que ella haya estado respondiendo a preguntas sobre la dinámica de trabajo en Erkencicus, o sobre los rumores que circulaban sobre Can Yaman. Quizás ella, en un intento por ser honesta o por poner límites, hizo comentarios que fueron interpretados por él como un ataque personal. O quizás, y esto es puramente especulativo, hubo un resentimiento o una incomodidad que salió a la luz en ese momento. La situación legal, por lo que se reportó, implicaba acusaciones de difamación o calumnia. En términos generales, una demanda por difamación ocurre cuando alguien hace una declaración falsa sobre otra persona que daña su reputación. Si Demet hizo afirmaciones falsas sobre Can Yaman que perjudicaron su imagen, él tendría bases para presentar una demanda. Sin embargo, determinar la veracidad de las declaraciones y si realmente causaron un daño significativo es algo que debe ser evaluado por las autoridades judiciales. La aparición de una demanda en este tipo de situaciones también puede ser vista como una forma de enviar un mensaje, tanto a la persona demandada como al público en general. Para Can Yaman, podría haber sido una manera de defenderse de lo que consideraba injusticias o ataques a su persona. Para Demet podría haber sido una situación difícil de manejar, donde se vio en la posición de tener que defender sus palabras y su versión de los hechos. Con el tiempo, las cosas en el mundo del espectáculo a menudo evolucionan. Las relaciones cambian, los conflictos se resuelven, y a veces, los litigios se retiran. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, y tras la demanda inicial, hubo reportes sobre una posible reconciliación o al menos una tregua. Se sugirió que quizás después de un tiempo, ambas partes habrían buscado una forma de resolver sus diferencias, posiblemente a través de mediación o de un acuerdo extrajudicial. Es importante destacar que aunque la demanda llegó a los titulares y generó mucha especulación, los detalles específicos del resultado o si el caso llegó a un juicio formal a menudo no son de dominio público, a menos que haya una sentencia o un acuerdo muy difundido. En muchos casos de disputas entre celebridades, se opta por resolver estas cuestiones de manera privada para evitar un mayor escrutinio público. Lo que sí nos deja esta historia es una reflexión sobre la complejidad de las relaciones personales en el ojo público. Cuando dos personas, especialmente dos figuras tan populares como Demet Özdemir y Can Yaman, comparten una conexión, ya sea profesional, romántica o de amistad, la presión de los medios y de los fans puede ser inmensa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, es analizado e interpretado. Y en este caso una declaración, en lugar de ser un simple comentario, se convirtió en un punto de inflexión que desencadenó un proceso legal. Esta situación nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y los personajes cautivadores, hay personas reales con emociones, susceptibilidades y a veces conflictos que no son fáciles de resolver. La fama, si bien trae muchas recompensas, también expone a las personas a un nivel de escrutinio que puede ser abrumador y, en ocasiones, destructivo. Y aquí es donde terminamos nuestro recorrido por este fascinante y a veces, turbulento episodio en la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Un recordatorio de que las relaciones en el mundo de las celebridades son un campo de minas, y que las palabras, por muy insignificantes que parezcan, pueden tener consecuencias muy reales y llegar incluso a los tribunales. En resumen, lo que ocurrió fue que Demet Özdemir hizo unas declaraciones sobre Can Yaman, que él consideró difamatorias, lo que lo llevó a presentar una demanda legal contra ella. Los detalles exactos de lo que se dijo siguen siendo objeto de especulación, pero el impacto en su relación y en su imagen pública fue innegable. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia cuando surgió? ¿Creen que las declaraciones de Demet fueron exageradas o que Can Yaman reaccionó de forma desmedida? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías y abramos un debate interesante. Y si este vídeo les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de estas estrellas o que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento y chismes del mundo de las celebridades.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo mejor del entretenimiento. Adiós.